Señor les bendiga, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre raíces hebreas y su interrelación con el cristianismo y el judaísmo. ¿Qué es judaísmo? ¿Cuál es el cristianismo? ¿Cuál es las raíces hebreas? En este video queremos mostrar una introducción sobre la interrelación de estos tres grupos y sus posiciones respecto de las doctrinas bíblicas. A continuación abordaremos estas preguntas interesantes que se están repitiendo en el mundo cristiano y el cuidado que se debe tener al investigar sobre las tradiciones hebreas. Para comenzar, trataremos de darle contexto a la primer interrogante. ¿Qué son las raíces hebreas del cristianismo? Bueno, cuando la mayoría de cristianos escucha el término de raíces hebreas, posiblemente les hace pensar que se trata de otro tipo de evangelio u otra religión. Aunque sí existen grupos que intentan presentarlo como un tipo de culto independiente y alejado del cristianismo. Quizás por eso a muchos cristianos creen que raíces hebreas es otro tipo de evangelio. Y se puede decir que es cierto hasta cierto punto, porque definitivamente el enfoque que le dan al Nuevo Testamento deja en claro que le dan mucha más prioridad a la ley que a las doctrinas de la gracia y a los méritos de la sangre de Cristo. Pero la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas consideramos que la sangre de Cristo hizo el sacrificio perfecto que nos compró y borró nuestros pecados. Pero la verdad es que sí podríamos utilizar una comparación para comprender mejor lo que significa. Justificarse por la ley es como decir que el Antiguo Testamento era la madrugada o el alba de la revelación bíblica, porque solo era la sombra de lo porvenir, como lo dice el apóstol Pablo. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Y mientras que en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto es la revelación plena, donde todas las figuras proféticas del Antiguo Testamento vienen a cumplirse. También hay que aclarar aquí que por lo general asumen que los cristianos no creemos o desechamos el Antiguo Testamento. Pero eso no es cierto, porque son millares de iglesias que predican, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Tal vez ellos lo dicen por algunas iglesias modernas que abrazan la teología del reemplazo, en la cual dichas iglesias asumen que Israel ya no es el pueblo de Dios, sino ellos. Sobre este tema intentaremos hacer un video sobre esta teoría del reemplazo, la cual considero muy extraviada, puesto que desechan el Antiguo Testamento. Pero entre los grupos mesiánicos es bien notable que se ha judaizado la práctica del culto y sus predicaciones casi dejan ignorado el Nuevo Testamento. Y eso lo pueden comprobar cuando escuchan sus mensajes y compruebas que por lo general todo el tiempo ellos están predicando en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento tienen muy pocos mensajes a tal grado que casi lo tienen ignorado. Yo creo que es un gran error dejar la revelación plena del Nuevo Pacto para volverse a las figuras y sombras del Antiguo Pacto. Pero como dije, la gran mayoría de cristianos cuando escuchan el término de raíces hebreas, inmediatamente lo clasifican como otra religión. Pero esto procede de que muchas veces los cristianos olvidamos que nuestro libro que llamamos la Biblia proviene de Israel. También olvidamos que todas las historias del Antiguo Testamento que narramos se desarrollaron en un trasfondo hebreo, con personas hebreas de la antigüedad, con costumbres y tradiciones hebreas. De ahí las raíces hebreas. Los cristianos incluso olvidamos que también el Nuevo Testamento se desarrolló en Israel y que sus escritores también fueron israelitas. Por lo que les recuerdo a mis hermanos en Cristo que no es equivocado decir raíces hebreas del cristianismo, porque con ese término lo que estamos diciendo es que nuestra fe tiene raíces israelitas. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta esa procedencia de nuestra Biblia, tratando de conocer más el trasfondo hebreo de donde procede.
Los cristianos no debemos olvidar que nuestra fe proviene de la fe bíblica. Lo que nos debe hacer recordar que todas las historias del Antiguo Testamento se desarrollaron en Israel, con personajes israelitas, sacerdotes israelitas, con costumbres hebreas. Y que además hablaban el hebreo, lo cual muchas veces los cristianos se nos olvida. Y es por eso que cuando escuchamos el término de raíces hebreas, terminamos pensando que es otro culto que no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero, como vuelvo a repetir, el término nos parece raro solo porque hemos olvidado las raíces hebreas de la Biblia, que es el libro que nosotros utilizamos para nuestro culto cristiano, el cual salió de Israel y que por lo tanto nosotros que amamos tanto este libro llamado la Biblia, deberíamos de tratar de entender más la perspectiva hebrea con la cual se escribió nuestro libro. A los cristianos incluso se nos olvida que nuestro Señor y Salvador Jesucristo era un judío y que en todas sus enseñanzas lo hizo desde una perspectiva israelita. Pero también les aclaro a los hermanos en Cristo que buscan información sobre raíces hebreas que tienen que tener mucho cuidado, pues el culto israelita bíblico no es igual al tipo de culto que se está practicando hoy en el judaísmo. Pues no hay que olvidar que en el judaísmo de hoy los rabinos le han hecho una infinidad de agregados a las enseñanzas bíblicas, agregando sus tradiciones y mandamientos de hombre, lo cual definitivamente no sale de la Biblia ni de los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Porque recordemos que Dios le dio a Israel sus leyes y ordenanzas para que fueran un pueblo distinguido. Pues Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes, un pueblo especial que le sirviera al único Dios verdadero y creador del universo. Por lo que es importante tener en cuenta que no todas las enseñanzas que se enseñan en el judaísmo proceden de la Torá, o sea, la ley que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel. Por ejemplo, artículos y doctrinas como la Hamsa, la Kipá, el Masal o la Cábala no son mandamientos de Dios, ni salen de la Torá, ni tampoco tienen base bíblica. Esto es muy importante saberlo, pues muchas personas que intentan conocer las raíces hebreas terminan creyendo que todas las tradiciones hebreas proceden de la Biblia, pero esto no es cierto. Otro dato que por lo general se ignora en el mundo es que el judaísmo tiene dos leyes, la ley de Dios y la ley de los rabinos, pero ellos a los dos les llaman Torá e intentan también mostrarlas al mundo como un solo cuerpo de mandamientos, lo cual viene a abonar más a la confusión. Pero si nosotros tratamos de mantener la perspectiva bíblica pura, tendremos que mantenernos dentro de lo que es la Biblia. Y hay que tener en presente que toda la enseñanza que no sale de las Sagradas Escrituras, entonces procede del hombre. Para mostrarles un ejemplo de esto, Jesús mismo en Mateo 15 les reclamó a los fariseos que estaban invalidando la ley de Dios por obedecer las tradiciones de sus rabinos. Y bueno, los fariseos son los rabinos de ahora. Para mostrarles un ejemplo de esto, Jesús mismo en Mateo 15 les reclama a los fariseos que estaban invalidando la ley de Dios por obedecer las tradiciones de sus ancianos, o sea, de los rabinos. En este pasaje los fariseos condenaron a los discípulos porque no se lavaron las manos para comer. Además, debes de saber que los rabinos de hoy reconocen ser los herederos de los antiguos fariseos. Incluso cuando ellos se refieren a su crianza y educación, ellos dicen que fueron criados como fariseos, con lo cual ellos están reconociendo ser los fariseos de hoy. En otras palabras, ellos por sí mismos, con su boca, afirman ser
los fariseos de nuestra época. Y el mandamiento de lavarse las manos, también ellos lo siguen sosteniendo hasta el día de hoy como un mandamiento bíblico, pero no sale de la Torá ni aparece en las Sagradas Escrituras, sino que ese mandamiento es parte de los mandamientos de la ley oral de sus rabinos, o sea, la Misná. Pero en la práctica, los ortodoxos no hacen diferencia entre los dos cuerpos de ley, y para ellos no importa si los mandamientos salen de la Torá de Moisés o son dados por sus rabinos, porque de todas formas ellos siempre la elevan a un mismo nivel, equiparándola con la ley de Dios, aunque ninguna escritura bíblica los ampare. Proverbios 36 dice: no añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. También Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Es evidente que Dios advierte de no agregarle o quitarle a sus mandamientos, que se muestran desde el Génesis hasta el Apocalipsis.